Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Hoy continuamos con nuestro tema de enfermedad y muerte. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer, por favor? Así nos damos cuenta de lo que significó el tremendo avance por el hecho de que Cristo vivió 3 años en la tierra, en un cuerpo humano, especialmente preparado para que fuera visible a los ojos físicos. A través de lo que sucedió durante esos 3 años, los hombres se están preparando para contemplar al Cristo que caminará entre ellos en un cuerpo etérico, que participará en la vida terrenal tan verdaderamente y efectivamente como lo hizo el Cristo físico en Palestina. Si los hombres observan tales acontecimientos con sentidos no identificados, sabrán que hay un cuerpo etérico que se moverá en el mundo físico, porque es el único cuerpo etérico capaz de trabajar en el mundo físico, como un cuerpo físico humano. Solo se diferenciará de un cuerpo físico a este respecto en que puede estar en 2, 3, incluso en 100.000 lugares al mismo tiempo. Esto es posible solo para una forma etérica, no para una forma física. Lo que se logrará en la humanidad a través de este avance es que los dos polos de los que he hablado, el intelectual y el moral, se convertirán cada vez más en uno, se fusionarán. Esto sucederá porque en el transcurso de los próximos milenios, los hombres tomarán conciencia de la presencia del Cristo etérico en el mundo. Serán más y más influenciados también en la vida despierta por el trabajo directo del bien del mundo espiritual. Mientras que en la actualidad la voluntad está dormida durante el día y el hombre solo es capaz de influir indirectamente a través del pensamiento, en el curso de los próximos milenios, a través del poder que desde nuestro tiempo en adelante está trabajando en nosotros bajo la égida de Cristo, ocurrirá que las acciones de los hombres con la conciencia despierta también pueden ser directamente productoras del bien. La eterización de la sangre, gas 130, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Maestro Mario. Muy buenos días. Buenos días. Bien, comencemos entonces con la retrospectiva. ¿Qué recordamos? ¿Qué quedó en nuestro cuerpo etérico? Como imágenes, como impresiones, quizás vivencias de lo que hemos venido trabajando, en especial hace 8 días. A mí me Comenzamos. quedó algo Ah, ok, Bárbara. que lo anoté así como una tarea, que usted dijo, Mario, que nuestra función es hacer que nuestro yo superior entre en el cuerpo. Y, y bueno, eso me deja pensando en cómo llevar a cabo esa tarea. Ujú. Exacto, y que esa, digamos, acción del yo superior sobre nuestros cuerpos constitutivos inferiores, ¿no? Poder, digamos, transformar nuestro astral, todo lo que son las pasiones, los apetitos, los afectos, también poder transformar el cuerpo etérico vital, que es el que nuestro cuerpo de los temperamentos, disposiciones o predisposiciones de pronto, y poder transformar también nuestro cuerpo físico, ¿verdad?
Y ahí me entra una inquietud, Mario. Ese estado de transformar ya nuestros cuerpos físicos y el etérico, que pues por la teoría sabemos que es el alma, el buddhi y el manas, el buddhi y el atma. Esa sería también nuestra eterización, o sea, en ese momento estaríamos en un estado etérico cuando transformemos el cuerpo físico en hombre espíritu, que es el camino del Cristo prácticamente que nos enseñó. Es Mm, como una inquietud que tengo ahí. No sé si a alguien más se le sí. quedó algo de la, Ujú. de la sesión anterior. Para conectarnos con el camino espiritual, la gratitud consciente es muy importante, también la devoción, que hay algo más grande que lo terrenal, y ese profundo respeto por la naturaleza y sus procesos, los procesos de la naturaleza, el amor y reconocer como las causas que que llevan al enfermo para estar así, así como, ajá, y reconocernos como seres espirituales, básicamente. Bueno, justamente creo que estos tres, estas tres perlas, como les llamó Oscar, justamente están como la esencia de lo que, de todo lo que tratamos hace 8 días, es lo esencial. La gran pregunta es cómo nosotros nos hacemos ayudantes en el proceso de, llamémosle la cristianización del mundo, de la materia, del cosmos entero. Y parte de esto tiene que ver con la autoeducación. Cuando hablamos de autoeducación, justamente estamos colocándonos en este ejercicio de transformar todo lo que de densidad, de materialidad, inclusive de bajezas pueden haber en nuestra naturaleza humana. Cuando hablamos de moral, en ese sentido profundo, no de moralismo, porque el moralismo, recordemos, se queda solamente en el juicio, en el prejuicio, en el juicio sobre las acciones que los demás hacen, negativas, quizás malas, perversas, no morales. Y en ese sentido, no moral es todo aquello que no va en armonía con el desarrollo del humano y por ende de todo el cosmos. Porque a veces caemos en el tema del moralismo y claro, eso lo arrastramos, ya lo hemos visto en otros momentos, desde el siglo IX, cuando se instaura culpa, deuda y castigo. Eso está tan metido en nuestra naturaleza humana que a veces vencerlo es muy difícil. Pero justamente el ejercicio moral no se queda en la mirada en lo que el otro no hace adecuadamente para su propio desarrollo y para el desarrollo de todo lo que es la naturaleza, el cosmos en general, sino que justamente eh, el proceso verdaderamente moral, Steiner dice fantasía moral y acciones morales. Y justamente una pregunta es, ¿cómo podemos llegar a fantasías morales? Cuando el ser humano propende por el bien, cuando el ser humano aspira al bien, a lo bueno, a lo verdadero, a lo adecuado en el mundo. Ahí comenzamos, cuando comenzamos a tener esta imaginación moral para que el mundo sea lo más adecuado. Hay cosas, por supuesto, que se están haciendo que van en contravía de ello. Y ese es nuestro trabajo, pero es justamente la mirada hacia adentro. Por eso hablamos de autoeducación. No es educar a los otros creyendo que los demás no están haciendo bien las cosas moralmente. Y justamente eso es una digamos, de los riesgos o peligros del moralismo, es mirando dentro de nosotros mismos. ¿Qué tanto hay en nosotros que todavía deba ser transformado? Ahí comenzamos este camino. Y cómo luchamos contra todas estas tendencias que muchas veces vienen de hábitos de una vida
de varias décadas quizás, o de hábitos transgeneracionales que tenemos que transformar, o hábitos que son milenarios, como esto de arrastrar la culpa, la deuda y el castigo como una solución a todos los problemas que tenemos que tener en el mundo. Justamente esto hay que transformarlo. Y vamos a mirar ahora un aspecto importante en esta coayuda justamente al Cristo. Pero justamente la transformación de nuestra naturaleza humana, es decir, de todo lo que vive como apetitos, deseos en nuestro cuerpo astral, las tendencias, los hábitos, las costumbres en el cuerpo etérico, y todo lo que ya se constituye como comportamientos, instintos, tendencias en nuestra parte corporal, cuando trabajamos en esto, justamente estamos creando el espacio para que nuestro yo superior pueda habitar en nuestra naturaleza humana. Recordemos que el Cristo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, para que el Cristo pudiese penetrar en la naturaleza de Jesús de Nazaret, llevó milenios, desde el pacto con Abraham, con el Dios que le habló en la zarza, ¿sí? Y desde ese momento de ese pacto, se comenzó a preparar dentro de ese pueblo un cuerpo que en el futuro pudiese encarnar el ser de Jesús de Nazaret. No fue así que llegó como un hecho mágico, como a veces se pretende, que María quede embarazada y ahí inmediatamente penetra el cuerpo de Cristo, el ser de Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Sería algo muy básico y sería una distorsión de este gran trabajo de preparación de esta encarnación, como lo hemos venido viendo. Por un lado, desde la misma constitución de un cuerpo adecuado, físico adecuado, que pudiera soportar a este gran ser, el Cristo, pero también las diferentes intervenciones que el Cristo tuvo que hacer a través del tiempo para ir contrarrestando el efecto de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Ya hemos visto de que esto no fue algo eh, que fue un hecho in situ, concreto, sino que fue progresivo. Ya vimos 3 momentos previos al Gólgota, el Gólgota mismo como un elemento importante de esta redención de la naturaleza humana y de todo el cosmos, y lo que planteamos como el 5.º momento en que el Cristo tuvo que actuar para contravenir, para contrarrestar el efecto de este pecado original, que ya mencionamos que se circunda más o menos hacia finales del siglo XIX. Y vimos cómo todo este desarrollo cada vez más fuerte, intenso de lo que fue el desarrollo del electromagnetismo, de todo lo que va a llevar a la tecnología, comienza justamente a alejar cada vez al ser humano de la conciencia con el mundo espiritual. Ahora, más adelantico quiero volver sobre este hecho. Pero justamente ahí está nuestro trabajo y digamos, nuestro compromiso como seres humanos, cómo realmente nosotros podemos transformarnos. Primero con todos nuestros instintos, apetitos, deseos, todo lo que hay allí que pueda ser ennoblecido. No es anularlos, porque a veces el moralismo lo que quiere es que reprimamos nuestros instintos, apetitos y deseos, pero no es eliminarlos ni reprimirlos, es transmutarlos, transformarlos, ennoblecerlos, también se podría decir. Porque si quitamos esto, entonces, ¿qué queda de la naturaleza humana? Si el ser humano no extinguimos de deseos, ¿qué queda si extinguimos los deseos, qué queda en el cuerpo astral? Si el hombre no puede desear. ¿Podríamos aspirar a algo si el hombre fuese carente de deseos? Conocemos esto de que las personas, sobre todo las mayores, ya van perdiendo el interés en la existencia. Dicen, ya para qué vivir más, no tiene sentido, ya viví lo que tenía que haber vivido. Y poco a poco van anulando ese deseo por la existencia
Y esto inmediatamente obra como algo que va lentamente o a veces de manera muy drástica apagando esta llama de la existencia misma. Y morirse, ¿no? Así, quizás paulatinamente, como dice Porfirio Jacob, era una llama al viento y el viento la apagó, o de una manera radical se apagó la llama, porque ya no hay sentido para la existencia. ¿Qué pasaría entonces si extinguimos esto de deseos, apetitos, ¿sí? Los apetitos y ya no anulamos el deseo de saciar nuestra sed o el hambre? Pues no tendríamos energía para poder existir, vivir en la existencia. Y si renunciáramos o aniquiláramos totalmente todos nuestros instintos, pues ¿qué quedaría de nosotros? Perderíamos inclusive la capacidad de poder, el instinto de sobrevivencia, el instinto de erguirnos, que están y viven en nosotros como bases de reflejos eh, innatos que tenemos que transformar en una habilidad consciente en nosotros mismos. Entonces, no es como la tendencia que quizá nos puede instaurar el moralismo, anular nuestros deseos, apetitos e instintos, no, es ennoblecerlos. Y allí comenzamos con este trabajo. Así como se hizo con este cuerpo a través de generaciones, preparar toda una cultura, toda una población para que llegáramos a tener un cuerpo adecuado en el cual se incorporara el ser de Cristo. De igual manera, es nuestro trabajo de ennoblecernos para que cada vez más este yo superior pueda habitar en nosotros y con nosotros. Esa es la gran tarea, ¿cierto? El ejercicio. Y por eso yo siempre lo digo y lo sostendré, no se hable de ejercicios subsidiarios, traducido de esta manera, porque es que subsidiario es algo como secundario, ¿sí? De ahí viene la palabra secundario. Los ejercicios que en alemán Steiner le llama Nebenübungen, ejercicios al lado de la meditación, al lado de, o sea, van pegaditos como camaradas conjuntamente, yo le llamo los ejercicios principales. Más que entrar uno en el mundo de la meditación, que lo podemos hacer, por supuesto, y lo deberíamos hacer, una vida meditativa orante y o orante, justamente estaría una cualidad que tenemos que desarrollar. Pero si no tenemos a traer estos ejercicios principales, los Nebenübungen, no los desarrollamos, ahí está la base de la autoeducación. Si no lo desarrollamos, estamos negando el camino de la autoeducación. Y luego, poder justamente reconocer lo espiritual. Cada vez más esta tendencia a negar lo espiritual, a ver solamente hechos como hechos materiales, como acciones meramente materialistas. Todo lo analizamos desde ese punto de vista. Y justamente reconocer el mundo espiritual, reconocer que es un hecho real, que ese mundo que para nosotros está más allá, y no porque esté más allá, sino porque nuestra conciencia está más allá de ese mundo espiritual que está muy acá, muy cerca a nosotros. Ahora vamos a mirar esto cuando expliquemos un poco el tema de cómo el Cristo vence la muerte. Entonces, ahí tenemos una gran tarea, un gran ejercicio, y justamente cuando nosotros logramos ennoblecer nuestra naturaleza humana, transformar eso que de densidad impregna nuestra constitución, en esa medida nos vamos eterizando. En esa medida algo se va transustanciando en nosotros. Pero recordemos que eso no lo podemos hacer solos, sino en unión con el ser de Cristo. Y allí comienza justamente nuestro trabajo espiritual. Reconocer
el misterio del Gólgota, vida, muerte y resurrección del Cristo, y cómo cuando reconocemos este hecho, el hecho del Cristo, allí, en este reconocimiento, en lo más profundo de nuestra alma, comenzamos a vincularnos con el ser del Cristo. Y en esta vinculación con el ser de Cristo es que comenzamos a eterizar nuestra naturaleza. Es cuando el ejercicio de la autoeducación comienza a tener un sentido en la transustanciación de mi propio ser, de mi propia esencia. Y esto es un aspecto esencial. Y lo podemos hacer hoy en día a través de 2 o 3 caminos. A través del conocimiento, que justamente este conocimiento nos lo proporciona la antroposofía. A través de la antroposofía reconocer este hecho de Cristo, y a través de una vida devota, religiosa, que nos lleva también a vincularnos con el ser de Cristo. O a través de una de las dos o de las dos. Podemos escogerlo. Por eso el Steiner nos dice, desvincula la antroposofía de lo religioso, porque a través de la ciencia espiritual podemos también vincularnos con el ser de Cristo. Y también podemos hacerlo a través de un camino religioso. O. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades que tenemos hoy en día. Y ya hablamos en nuestro curso anterior de la renovación, de la vínculo con lo espiritual y lo religioso. Creo que algunos recuerdan este tema, ¿cierto? De cómo podemos hacer los dos caminos independientes o conjuntamente. Bien, yo quiero adentrarme hoy en un aspecto que considero muy importante para, digamos, dar más luces acerca de este hecho del Cristo. Porque a veces siempre se nos dice, bueno, el Cristo vivió, murió y resucitó. Y luego de que se resucita, se convierte en el ser del espíritu de la tierra y comienza a obrar en el cuerpo etéreo de la tierra. Y bueno, eso lo tomamos quizás como un concepto y queda así. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente lo que sucede? ¿Qué es realmente lo que acontece en ese proceso cuando el Cristo realmente logra el proceso de la resurrección? Yo quiero apoyarme quizás en un par de imágenes. Eh, bueno, esto fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. El efecto de la enfermedad del pecado en lo corporal, en la sangre también lo estuvimos viendo. Vimos como toda la esencialidad, todo lo que él vive y vivía y sigue viviendo en ese cuerpo de Jesús que tiene que ver con lo etérico, se vacía completamente sobre la tierra, todo su ser se vacía realmente sobre la tierra, quedando ni siquiera la pleura. Ya mencionamos como Longino, que se va a convertir en San Longino posteriormente. Esta lanza va a cobijar un misterio muy especial a través de los siglos posteriormente. Y cómo a partir de ese proceso en que él ahora desciende ad inferos, se dice siempre al infierno, pero realmente ad inferos es a lo inferior, al mundo inferior, donde justamente estaban presas todas estas almas que habían perdido su existencia divina por un lado, es decir, la percepción después de la muerte, donde todo era oscuridad, donde no había nada más que oscuridad. Cristo desciende a este mundo y justamente libera a todas estas almas humanas que yacían ad inferos y les permite justamente el proceso de la esperanza y de la resurrección. Ese es un aspecto especial que hay, sobre todo hay un evangelio que no es de los que están, de los 4 evangelios, y en una apócrifo, donde nos narra justamente ese proceso de esos 3 días de lo que acontece en el transcurso entre la muerte y la resurrección del Cristo.
y posteriormente que él logra no solamente redimir a estas almas que están en el mundo ad inferos, presas y digamos desconectadas de la existencia divina, él logra justamente conectarlos con lo divino nuevamente. Lo segundo que hace es vencer al ser de la muerte. Ese ser de la muerte que justamente tenía presas a estas almas humanas en este mundo ad inferos. Lo logra vencer. ¿Y cómo lo vence? Pues logra que justamente este proceso, este ser de la muerte, no opere en él, no obre en él. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Generalmente cuando un ser humano muere, al morir, su cuerpo, o sea, al desprenderse su cuerpo etérico, astral y su yo de su naturaleza física corporal, esto comienza a actuar como un proceso de descomposición en el cuerpo físico. Es decir, comenzamos a descomponernos, a morir, nos convertimos en cadáveres, porque la muerte comienza a operar, o sea, la descomposición de ese cuerpo físico, la desintegración de ese cuerpo físico comienza a suceder. Y va a haber un tiempo, por supuesto. Eso no es in situ, o sea, ya, sino que comienza un proceso paulatino, lento y progresivo de descomposición, de desintegración del cuerpo físico. Por eso se reza en algunos rituales, cuerpo eres, polvo eres y en polvo te convertirás. Por aquello de que Dios cogió arcilla, lo modeló y le impregnó de espíritu, de aliento de vida. Posterior a ese proceso de desprendimiento del cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, comienza un proceso ahora de desintegración del cuerpo etérico, que va a durar más o menos 3 días. Ese proceso de desintegración del cuerpo etérico en los 3 días después de haberse producido nuestra muerte, es lo que daría lugar justamente a la muerte misma. Es decir, que la muerte misma tendría 2 aspectos esenciales de descomposición o desintegración: la desintegración del cuerpo físico y la desintegración del cuerpo etérico. Por eso el cuerpo comienza a ser cadáver clínicamente, médicamente, a partir del 3er día. Uno ede a partir del 3er día. Es decir, los procesos de necrotización comienzan a ser muy fuertes y progresivos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo vital ya comenzó su proceso de disolución. Eso acontece de manera natural y luego nosotros tendríamos que tener un proceso ahora de ir al mundo astral, de allí comenzar con un proceso también de desintegración del cuerpo astral que duraría más o menos la 3er parte de nuestra vida. Como ejemplo más facilito de decirlo, si vivimos 60 años, viviríamos aproximadamente 1/3, que serían 20 años, en que ese cuerpo astral tendría que comenzar a desintegrarse. Para luego, ya con nuestro ser esencial, nuestro espíritu, nuestro yo superior, que ese no se desintegra, que ese es eterno, continuar hacia el reino del Dios Padre. Ese es el proceso natural de la muerte. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí con el Cristo al vencer la muerte? Su cuerpo físico queda aquí en la tierra, en la tumba, y en ese proceso de esos 3 días en que él está ad inferos, su cuerpo justamente vital comienza en un proceso de expansión, como todos los seres humanos, porque este ser Cristo se hizo hombre y debe vivir el proceso de la muerte como lo vivimos todos los seres humanos. Entonces, en ese momento, su cuerpo vital se expande y ante él transcurren los 33 años de vida en ese cuerpo de Jesús de Nazaret. Todas las vivencias que él pudo haber Se tenido entrecorta. como ser humano como tal. Y en ese proceso en que se presenta
toda la visión de su vida, de Se su va la existencia. señal. Hay que mirar, yo tengo buena conexión No, con la señal. se está escuchando bien. ¿Alguien más escucha cortado? ¿Me están escuchando bien los otros? Sí, Se yo escucha escucho Sí, bien. bien. escuchamos Sí, bien. se escucha bien. Se Yo escucha no, bien. Muy bien. yo también lo escucho entrecortado y me pierdo cosas importantes. Bueno, voy a tratar de repetir de nuevo entonces, ¿sí? Bueno, entonces estamos mencionando de que en este proceso de la muerte de Cristo, lo que acontece de manera natural para todos los seres humanos va a acontecer hasta cierto modo también en él. Su cuerpo vital comienza a expandirse, eso es natural, que el cuerpo etérico se expanda en nosotros, y en ese momento comenzamos a tener una especie de espejo de todo lo que ha sido nuestra existencia. Para el ser de Cristo se presentan los 33 años vividos en la naturaleza de Jesús de Nazaret. Sin embargo, aquí acontece algo especial. Su cuerpo etérico no se desintegra. Él logra mantenerlo íntegro. Él logra mantenerlo compacto. Se expande, pero su cuerpo etérico no se va a desintegrar. Y justamente al no desintegrarse, va a pasar lo que es el gran milagro de la resurrección. Porque él, al no desintegrarse, este cuerpo vital, él logra después de 3 días volver a incorporar su naturaleza astral y yoica, séptuple, este yo soy, sobre este cuerpo etérico. Y de esta forma va a producirse la transustanciación total de la naturaleza del cuerpo físico. Ahora retoma este cuerpo físico y lo eteriza completamente. Y a partir de allí va a acontecer algo, y es que ya dueño de esta naturaleza, es decir, no habiendo la muerte vencido en él, o sea, no pudo desintegrar su naturaleza vital y por tanto la descomposición de su cuerpo físico, él logra integrarlo y ahora comienza a expandir este cuerpo etérico a todo el mundo espiritual. Es como si ahora esto que él logra vencer a la muerte, esta naturaleza de lo que él pudo lograr durante estos 3 años en el cuerpo de Jesús de Nazaret, ahora justamente lo comienza a entregar hacia todo el cosmos, hacia los confines de todo el mundo etérico. Y con esto, no solamente se convierte en un hecho de un legado para la humanidad y para la tierra, el hecho de la resurrección, sino que ahora entrega este hecho de la resurrección como un legado para todos los mundos angelicales. Entrega todo esto a todo el mundo espiritual como tal. O sea que este proceso de la resurrección, en esta elevación como Grunewald lo muestra, él asciende completamente hacia todo el cosmos. No es gratuito de que aquí Grunewald coloque este gran halo de luz, tomando todos estos puntitos que son los astros. O sea, se eleva totalmente, transmuta la tierra y transmuta ahora todo el mundo espiritual. Y esto lo paso rápidamente para mostrar ahora, ir acá, esta imagen de acá. Es como si lo viéramos ahora de una manera geométrica. Aquí está el hecho de Cristo sobre la tierra, en este punto central, y ahora el hecho de la resurrección inerva, conecta a todo el universo, a todo el cosmos. Y con ello nutre y lleva esta esperanza también al mundo angelical. Y este proceso justamente de la resurrección, como él comienza realmente a conectarse para luego nuevamente regresar hacia la esfera de la tierra y allí entonces poder estar en medio de nosotros, como dice Steiner en la cita que trajo Oscar, para 2, 100, 1000, para todo el mundo.
porque el cuerpo etérico de la tierra, ahora él se convierte en el Señor del cuerpo etérico de la tierra, y el cuerpo etérico de la tierra está rodeando toda la tierra, no una partecita de la tierra. Y por eso puede darse este milagro. Como dice Steiner, un cuerpo físico solamente puede manifestarse en una parte, pero vitalmente podemos estar en toda parte, ¿sí? Y el Cristo puede estarlo por esto de que justamente Él vence la muerte en la naturaleza de Jesús de Nazaret. Y esto debe ser nuestra gran esperanza. Y esto debe ser una de las motivaciones por las cuales deberíamos buscar más la conexión y el reconocimiento con el ser del Cristo como tal. Pero ahora entonces Él cada vez se comienza a manifestar progresivamente también, poco a poco, en este cuerpo etérico de la tierra, cada vez más. Pero estuvimos diciendo hace 8 días que justamente hacia finales del siglo XIX, él comienza a tener un impedimento de irse manifestando en el cuerpo etérico de la Tierra, porque este aspecto de la electricidad, del magnetismo, comienza a tener un efecto sobre el cuerpo vital de la Tierra, por un lado. Pero también los seres humanos cada vez se han vuelto más densos, más materialistas y cada vez han entrado más en una desconexión con el mundo espiritual. Y ahí el Cristo, entonces, eh, encuentra digamos, un obstáculo a través de esta manifestación en el cuerpo vital, porque él pierde su conexión con el alma natánica, con el cual él ha podido obrar a través de todo el tiempo. Ya recordemos que él tuvo el primer momento del pecado original, el segundo, el tercero, el cuarto, donde ya él vive justamente en este cuerpo de Jesús de Nazaret, en el que habita también esta alma natánica. Y allí él ahora, en estos mundos espirituales, comienza a perder la conexión con el alma natánica, que es el espíritu luz. Y allí él nuevamente tiene que obrar conjuntamente con el alma natánica, con Micael y con Sofía, para redimir por quinta vez a la humanidad. ¿Y qué es redimir a la humanidad por quinta vez? Impedir que el ser humano pierda la conexión con el mundo espiritual. No quiero entrar en los detalles históricos de todo lo que había acontecido para que llegáramos a este punto, pero acontecieron en la historia de la humanidad muchos hechos que conllevaron justamente a esta desconexión. Muchas tareas que la humanidad y seres humanos tuvieron que haber realizado fueron obstaculizadas y fueron boicoteadas para que esto conllevara a esta desconexión. No solamente es la influencia de las fuerzas luciféricas y arimánicas obrando en el campo etérico de la tierra, sino hechos concretos humanos en la tierra que impidieron justamente sucesos que de haber acontecido, pues no hubiese llegado ese momento donde el Cristo vio un obstáculo en esta manifestación. Sí, entonces este proceso a finales del siglo XIX tienen que obrar conjuntamente para que ya como una previa manifestación del romanticismo alemán, que vemos que se contrarresta todo lo que es el naciente y creciente materialismo, va a poder obrar y va a darse lugar a lo que va a ser el nacimiento de la antroposofía, que es traer todo esto de lo que es el espíritu, la luz radiante como el día de Micael y la sabiduría divina se puedan incorporar a la tierra. Y ahí tuvo que hacerse un gran trabajo especial para poder subsanar todo aquello que como hechos fueron boicoteados, hechos de vida fueron boicoteados, además de la influencia de Lucifer y Ariman concretamente en el desarrollo de todo lo que es la tecnología del materialismo, perdiéramos la conexión con el mundo espiritual. Y allí justamente el Cristo tenía que haberse manifestado, él tendría que nuevamente tener esa manifestación en la naturaleza vital de la tierra y en la naturaleza vital de todos los seres humanos, justamente a través de
de este advenimiento o segundo advenimiento del Cristo. Inclusive concepciones como que el Cristo iba a reencarnar nuevamente como un ser físico en la tierra, fueron parte de esas desviaciones para realmente podernos acercar a la comprensión del hecho del Cristo. Y su manifestación debería acontecer más o menos hacia 1933. Claro, ya Steiner nos dice de que desde principios del siglo XX ya él comenzó a hacer estas manifestaciones en el cuerpo etérico de la tierra y que algunas personas comenzaban a tener esta vivencia del ser del Cristo en el campo vital o en el campo etérico de la tierra. Pero vemos cómo vienen todos estos peligros y ahí es donde entra justamente el aspecto esencial, donde Steiner nos trae la antroposofía, un elemento importante desde lo conceptual, desde este pensamiento cósmico, de esta sabiduría cósmica, poder conquistarla y poder desarrollar, transformar el pensar del cerebro, como lo dijimos antes, a el pensar del corazón. Realmente que los corazones sean corazones pensantes. Y este fue justamente este actuar conjunto, traer justamente la antroposofía, que es una comprensión de este hecho del Cristo, justamente totalmente renovado, transformado, desmaterializado, podríamos decirlo, y poder permitir que a través del trabajo interior de cada uno de nosotros, nuestros corazones comiencen a ser corazones pensantes. Es decir, dar lugar a que la manifestación etérica del Cristo pueda manifestarse también dentro de nuestros corazones al unirnos con Él. Y así entonces se ennoblezca toda nuestra naturaleza, incluida la palabra. De esta manera, obviamente, hay muchos hechos históricos que podemos ver en ese tránsito, todo esto que hemos dicho, toda la materialización, toda esta condensación material de la electricidad, el magnetismo, o sea, todo el materialismo creciente cada vez más sobre la Tierra y justamente todos los hechos que van a devenir durante la Primera Guerra Mundial, que fue un intento de desviar este proceso de manifestación del Cristo, y los hechos todavía mucho más atroces como los vaticinó Steiner de la Segunda Guerra Mundial. Pero justamente todo este actuar nuevamente conjunto, así como las fuerzas adversas obran para impedir el desarrollo del humano, las fuerzas benéficas también obran para el desarrollo del humano en nosotros. Entonces, de esta manera, es digamos, un bosquejo de entender de una manera totalmente nueva el hecho de la vida, la muerte y la resurrección del Cristo como el hecho del Cristo, como se llama en sí mismo. Y poder, las almas humanas podemos tener esta condición de sentirnos desvinculados, pero también podernos sentirnos vinculados con el mundo espiritual. Y esa es nuestra tarea. Así somos un Simón de Siriné, un coadyuvante en el proceso de la resurrección, del proceso ya no de cargar la cruz como Simón de Siriné, sino de cargar la resurrección. Así como los seres humanos podemos llevar la cruz, es una imagen arquetípica a través de lo que vivimos como sufrimiento, enfermedad y la misma muerte. Ahora el ejercicio es transmutar esto y ser coadyuvantes en el proceso de la resurrección. Y solo va a acontecer cuando nosotros comencemos un camino de desarrollo interior vinculado al ser del Cristo. Y de esta manera podemos tener esperanza de que la muerte no será la muerte, ¿sí? Como la culminación de la existencia, sino un proceso de tránsito que debemos vivir, porque de esta manera la muerte es como un proceso de retrospectiva, donde retomamos a partir de esta conciencia de nuestra existencia el nuevo impulso para nuestra próxima encarnación. Bien, tenemos un espacio para las preguntas, las inquietudes.
las dudas que quizás hayan podido surgir y los aportes también que puedan ustedes colocar. Bueno, yo quisiera preguntarte, Mario, agradeciendo todo esto, esta, o sea, el Cristo es, ¿qué es? ¿Es una fuerza? ¿Qué es el Cristo? Es un ser concretamente, ¿sí? Es un ser espiritual de la máxima jerarquía que se hace hombre, se hace ser humano, vive como nosotros, es como dice Edward Chiré en su texto de Los grandes iniciados, en el capítulo Jesús. Hay una parte donde él dice, compara el proceso de la iniciación de los seres humanos, dice, iniciarse como ser humano es querer hacerse Dios, pero la iniciación de Jesús, de Cristo, es la iniciación de un Dios para hacerse hombre. Y justamente él tenía que vivir para poder redimir la humanidad, o sea, de eso que entró en la naturaleza del ser humano a través de la incorporación del pecado en lo corporal de la humanidad, es decir, del alejarse y perder la conexión con el mundo espiritual. Él tenía que hacerse ser humano, vivir lo que vive el ser humano, vivir el dolor, vivir los procesos de enfermedad y vivir la muerte. Él no lo vivió en sí mismo, pero vivió la enfermedad a partir de los otros que curó. Pero debía como ser humano conocer la muerte. Era imposible, por eso cuando se dice que el Cristo no murió, eso es decir, eso es anticrístico, porque si Cristo no hubiese muerto, él no hubiese podido justamente conocer la muerte y vencerla. Sí, ahí es un hecho, y a partir de ahí se convierte en el Jesús, Cristo se dice, ¿cierto? Es Dios hombre, ¿sí? Dios hecho hombre, también se dice en algunos contextos de esta manera. Alejandra. Hola, gracias. Ok, hubo algo que me llamó y me resonó muchísimo y es cuando decías que no se trata de reprimir los deseos del ser humano o esconderlos, que digamos que en parte eso es lo que algunas religiones han hecho, o sea, como reprimir estos deseos, sino que se trata es de ennoblecerlos, de transformarlos. ¿Qué pasa si anulamos el deseo? ¿En qué quedaría, digamos, estas fuerzas del ser humano? Em, pero entonces la pregunta sería, ok, ¿cómo ennoblecemos esos deseos? ¿Cómo los transformamos? ¿Hay alguna pista? Sí, sí. Primero yo utilizo mucho la palabra domeñando el deseo, ¿sí? Es decir, ennobleciéndolo. Cuando el deseo, hay una cosa básica en nosotros, cuando el deseo predomina en nosotros, surge el egoísmo, porque el deseo pide algo para sí mismo y surge un gesto que es egoísta. Si tenemos mucha hambre, voy a colocar este ejemplo porque es bien arquetípico, si tenemos mucha hambre y vemos comida, ¿qué hacemos? Nos abalanzamos sobre ella y seríamos capaces inclusive de arrebatársela a alguien que también va en dirección a esa comida. ¿Y cómo lo ennobleceríamos? Bueno, dominando ese impulso de abalanzarme como un animal voraz con mucha hambre sobre el alimento. Entonces ahí yo aprendo justamente a tener un control sobre ese deseo que es saciar el hambre. Por ejemplo, en las madres lo podemos ver. El instinto materno puede llevar a que muchas veces la madre, con más hambre inclusive que sus hijos, pueda renunciar a un bocado de comida para cedérselo a sus hijos. Hay algo que la naturaleza instintiva nos ha colocado en el amor materno, ¿cierto? Que no podemos vencer eso, el amor paterno. Logramos vencer esto. Pero ahora tenemos que extenderlo a todos los demás. ¿Cómo logramos realmente hacerlo? ¿Sí? Y allí es una forma, un ejercicio. Entonces vienen los ayunos, el ayuno consciente. Por ejemplo, yo siempre he admirado mucho a los musulmanes en el sentido de la fiesta del Ramadán. La fiesta del Ramadán tiene dos aspectos esenciales que logré conocer a través de unos jóvenes musulmanes.
que yo no conocía eso así en esa particularidad que ellos lo narraron. El primer aspecto del Ramadán, cuando están celebrando Ramadán y que rezan que no caiga en verano porque hay más días de sol. ¿Y qué es lo que sucede? Hay más, haya luz en el día, o sea, haya luz del día, del solar, ellos no deben comer, o sea, ayunan mientras haya luz, haya día. Por eso ruegan que no caiga Ramadán en verano, porque son muchas más horas de luz, o sea, la abstinencia es mucho mayor. Pueden comer cuando cae la noche, pero en el día ayunan. Es una manera de templar ese aspecto del deseo y el instinto de saciar el hambre, porque necesitamos comer para tener energía. Y ahora, además de eso, hacen algo muy interesante que fue lo que me impactó. Ellos comienzan justamente aún el más pobre de los musulmanes debe donar algo a alguien más pobre. Un mercado. ¿Sí? Cogen un mercadito y así sea pobre, van y le donan a otro más pobre que ellos. A mí me conmovió mucho esa historia contada por estos jóvenes eh, musulmanes. Porque no solamente es templar ahora, o sea, sí, templar el deseo del hambre, sí, de vencer, digamos, la necesidad de saciedad, sino que ahora deben ennoblecerse entregando algo. Eso es muy interesante, ¿no? Lo digo porque a mí me sorprendió esto, pero lo hemos tenido en todas las culturas, en todas las religiones, en el catolicismo también cada vez menos, ¿sí? Cada vez tenemos menos estas costumbres, ¿sí? Tenemos los ayunos también, entonces uno ayuna carne, qué sé yo, por ejemplo, en la cuarentena, ¿sí? En la cuaresma uno ayuna carne, y bueno, pero se perdió quizás el hecho de poder donar algo a algún necesitado, que siempre tenemos. No hay que buscarlos lejos, digo yo. Siempre entre nosotros tenemos, entre nuestra familia tenemos siempre a un necesitado. Siempre alguien con una penuria que podemos realmente poder hacer este gesto, ¿no? De ayuda. Entonces, bueno, esa es una manera, ¿no? De vencer, así con cada uno de los deseos, ¿no? Como tal. Cómo los ennoblecemos, cómo le colocamos algo de humanidad, de amor, cómo los impregnamos de amor y les quitamos el gesto de egoísmo que tiene el deseo como tal en sí mismo. Lina levantó primero, está preguntando Lina, antes de Jorge. También me gustaría hacer un aporte. Gracias. Vale, primero Lina, hola. Creo que Lina tiene problemas de conexión. Sí, no te escuchamos, Lina. De pronto si lo escribes. Sí, ¿Cómo? Ahora sí, es que no te escuchábamos. Sí, bueno, ojalá no se me vuelva a perder la señal, no sé qué pasa. Yo quería preguntar cuando explicabas lo de cuando Cristo muere, cuando resucita, cuando sube, cuando hablas de todo lo que habla la tierra, explicabas lo de Sofía, lo de Micael, ahí me confundí un poquito. O sea, ¿quién es Sofía? ¿Quién es Micael? Y cuando usted dice que cuando uno muere, el cuerpo en sí pues sí se descompone, tiene unos días como de su proceso y uno sube, habló más o menos, explicó lo que el tema del infierno, pues explicado pues en términos religiosos, pues usted lo explicó de otra manera. Entonces, ¿en qué momento pasa la reencarnación? O sea, ahí es donde yo me pierdo también un poquito, gracias. bueno, eso es una pregunta, nos toca volvernos un poco, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo más, que es un tema bastante grueso, ¿no? Bueno, lo primero es que Micael, Sofía y, y, y el alma natánica son seres espirituales. O sea, el Cristo es un ser espiritual y estos seres, igual que hay muchos otros seres espirituales, estos seres siempre han acompañado el proceso del desarrollo de la humanidad y han actuado conjuntamente con el ser de Cristo a través de todos los tiempos. A Sofía, ¿cómo la tenemos en la cultura actual? Como a María.
La Piti Sofía, como se le conoció en épocas antiguas, va a aparecer porque justamente esta Sofía se manifiesta en el ser de María. Y por ello hay una adoración al ser de María, porque de alguna manera es una adoración a este ser de la Sofía, o la Piti Sofía, como se le conoció en la antigüedad. Micael lo conocemos como el gran arcángel que siempre ha estado al lado de Dios, eh, coayudando a su desarrollo. En el Antiguo Testamento aparece mencionado por primera vez cuando Dios le pide a Micael que busque en la tierra a alguien que sea capaz de entregar a su hijo como él lo va a hacer para la salvación de la humanidad. Y en el Antiguo Testamento se dice que Micael va por todas las partes de la tierra buscando a quién puede ser el ser que emule el gesto que tiene el Dios Padre para con la humanidad. Y justamente Micael encuentra a Abraham y lo coloca a prueba, porque se dice de que el que quiere ser un seguidor de Micael tiene que ser tan fuerte como él. Y entonces lo pone a prueba, lo manda a ir al monte Moria para que sacrifique a su hijo. Y él va hasta allá y cuando está a punto de sacrificarlo, le dice, detente, has pasado la prueba. Le dice que mire hacia donde están los espinos y ahí hay un carnero y que lo sacrifique. Y esto se convierte en el pacto, justamente la primera vez que es narrado que el ser humano hace un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios era justamente crear un pueblo eh, donde pudiese tener lugar la encarnación del Cristo en el futuro. Y el alma natánica, esa sí casi no hay vestigios en la historia, digamos, pero sí se narra, muy, digamos, camufladamente está narrado en el Antiguo Testamento, cuando se habla de justamente las dos corrientes genealógicas de las cuales debe nacer este ser humano que se va a llamar Jesús de Nazaret, que es la línea real, o la que llaman la línea de David, y la línea sacerdotal, que es la línea justamente de, de Salomón. Entonces, van a surgir estas dos tendencias, la real y la sacerdotal. Y ellas dos se deben unir para poder justamente allí, al unirse, poderse conformar este cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces, esta alma natánica, estuvimos mencionando al principio del curso, es la parte pristina del ser humano, de la humanidad, que no cayó, es decir, que no cayó en la tentación de consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esta parte de este ser humano que no cayó fue preservado en el mundo espiritual y cuidado justamente hasta el advenimiento de, del Cristo Jesús sobre la tierra. ¿En qué momento sucede la reencarnación? Bueno, hay un proceso que también hemos contado que cuando el ser humano hace todo este tránsito por la esfera lunar, la esfera de los planetas, hasta que llega al reino del Dios Padre, allá arriba en el mundo espiritual, él siente nuevamente anhelo por la tierra. Y entonces, este anhelo nuevamente por la tierra, de seguir obrando en la tierra, hace que se encuentre con el ser del Cristo, y allí él conforma su nuevo proceso de encarnación, el cual se forma como una especie de arquetipo de esa biografía, es entregado a los tres seres angelicales que siempre nos acompañan, el ángel, el arcángel y el arcángel, y allí comienzan a conformar los encuentros y desencuentros, por lo menos 4 siglos atrás, para que hoy en día nosotros podamos nacer sobre la tierra. Bueno, eso es así a grosso modo rápidamente un resumen. Yo sé que eso quedan muchos vacíos, pero bueno, ahí hay unos videos y audios que se pueden, em, eh, ¿cómo se dice?, bajar y se puede escuchar un poco con más detalle acerca de esta explicación que se había dado en otros momentos. No sé si me quedó algo pendiente de lo que preguntó.
No, muchas gracias, muchas gracias. Voy a buscar lo que me dice porque es que desafortunadamente he tenido mala conexión y casi siempre quedo como a medias con los talleres. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Liliana, y había otra mano por ahí también Hola, alzada, ¿cierto? sí, muy buenos días para todos. Mario, mencionaste un evangelio en donde se narra o donde se explica la bajada de Cristo, bueno, ese inframundo y vence la muerte para él poder continuar. Sí, Vence la es, muerte humana para él poder surgir. ¿Qué evangelio es? es el de Gracias. Tomás, es el evangelio de Tomás, el evangelio apócrifo de Tomás. Es el que, bueno, se me olvidó decir algo muy importante, ¿sí? Yo sabía que me estaba faltando algo, sí, cuando me perdí el hilo. El, cuando el Cristo justamente, y aquí donde ahora que me haces esta pregunta, además me hiciste acordar de que obvié algo, decir que era muy importante. Cuando el Cristo justamente comienza a expander su alma, su cuerpo etérico hacia todo el cosmos, en ese momento, más o menos eso dura 3 siglos. En ese tiempo, todas las almas humanas que lograron vincularse con el hecho de la resurrección, o sea, con el hecho de Cristo, podían manifestarse en su interioridad las vivencias de lo que, del obrar del Cristo sobre la tierra, esos 3 años, 3 meses concretamente. Y las personas comenzaban justamente a hablar de estas experiencias como vivencias. Hasta más o menos el siglo III, los seres humanos contaban de estas vivencias. Pero a partir del siglo III, que él va ahí, perdón, él va ahí hacia el mundo etérico, va hasta los límites, confines del mundo etérico y regresa. En ese momento ya estas vivencias no se manifiestan como vivencias, sino que surge en los seres humanos el anhelo de escribirlo. Y es donde aparecen los evangelios. Por eso vemos que hay similitudes y también diferencias, porque la vivencia que tiene cada uno de estos seres que escribieron, la mayoría de los apóstoles escribieron algún tipo de relato acerca de ellos. Tenemos los 4 evangelistas que conocemos y también tenemos todos los apócrifos. El mismo evangelista dice si se narrara, se escribirán todas las cosas o sea, sobre el Cristo no habría, o sea, libros en el mundo, ¿sí? No se llenaría de la cantidad de libros que hay en el mundo. Es un poco refiriéndose a esta vivencia. Eh, y justamente a partir de allí él comienza a manifestarse de esta manera, ya no la vivencia que se contaba de voz a voz, sino la necesidad de escribirlo. O sea, es una especie como de retorno diferente cuando él culmina esto hacia finales del tercer siglo de la era cristiana. Y así esta vivencia del ser de Cristo sigue viviendo más o menos hasta el siglo XV. Y en el siglo XV esto cada vez comienza a perderse más. Y viene justamente con el movimiento cultural de la humanidad de destruir las culturas porque se crean culturas alrededor de esta vivencia del Cristo. Y se extingue a esta cultura. Literalmente alguna vez lo narramos acá. Se extingue esta cultura, que fue realmente la primera cruzada que se realizó. Pero sabiendo de que esto iba a acontecer, Felipe de Flandes, el príncipe Felipe de Flandes, manda en su primer momento a uno, este muere, no alcanza a culminar la tarea, luego manda a otro, que sí la culmina, a Chetrien de Troyes y luego a Wolfram von Eschenbach, que transcriban esta vivencia del Cristo que tenían los seres humanos y que podrían seguir teniendo hacia el futuro, y es donde aparece la saga del Parzival, como algo que permite que esto viva a partir de ese momento en que justamente el siglo XV tiene que ver con el nacimiento del alma consciente y la materialización creciente que va a culminar hacia finales del siglo XIX. Ese pedacito se me ha olvidado decirlo.
Andrea Díaz. Sí, muchísimas gracias. Lo que me gustaría aportar aquí es que hay un libro que es una trilogía con respecto a la pregunta que hicieron sobre el deseo. Hay un libro que se llama La vía de la maestría, que está conformado por 3 libros y habla sobre el deseo en un capítulo entero. Entonces, pues muy resumidamente y en concordancia con lo que dice Mario, em, la idea del deseo es purificar el deseo al nivel del Cristo, es llevarlo a ese único deseo de ser como Él, que está en nuestros corazones, pero que se ve opacado pues por todo, por todas las cosas del mundo, por el materialismo del mundo. Pero finalmente, lo digo allí por lo que dice el libro también, Jesús nos invita a ser como Él y a no verlo como un desigual, sino a verlo como Él mismo es, para que nosotros podamos albergar en nuestro corazón ese deseo de ser el Cristo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, también tenemos el otro camino, que es el camino de Benares. O sea, hay muchas formas, ¿no? De hacer este camino. Liliana, está levantando otra vez la mano, creo. ¿O había otra persona? Ay, sí, Mario, no te entendí bien. ¿La saga de qué? Del Parzival, Ah, ya, de gracias. Wolfgang von Eschenbach, que es, o sea, hay dos, la de Chetén de Troyes, que no termina, y luego la de Wolfgang, que lo hace no es una copia y tratar de terminar la obra, sino que hace otro recuento de este proceso de lo que son los misterios del Grial realmente, que estas culturas que fueron exterminadas en la primera gran cruzada, que no fue hacia Oriente, sino hacia la propia Europa, fue la exterminación, el exterminio realmente de esta cultura, de la cultura del Grial, entre comillas, porque ellos siguieron viviendo y han seguido viviendo, y luego viene todo este nacimiento del romanticismo alemán, que es justamente una manifestación mucho más moderna de, de este, digamos, de estos misterios del Grial como tal. Bueno, Jorge había levantado la mano, o si no, tenemos pendiente el nuevo tema, Mario. Sí, porque ya con esto de hoy cerramos el proceso de la enfermedad y la muerte, como hemos tratado de enfocarlo en esta ocasión. Y bueno, quedaría pendiente el próximo tema, pues que queda Pues yo tengo 5 propuestas. ¿Qué ah, dicen estos que se qué dicen adelantan. nuestros compañeros? Que voten. De lo que hemos venido hablando recientemente, me salen como estos temas que creo que se podrían profundizar. Está la escuela de Micael y Micael como tal, pero también como entender lo que es la escuela de Micael. Tengo entendido que se creó por allá en el siglo XV. Pensar del corazón, que es tan importante para esta época y pues para la época que viene. Cristo en las diferentes cosmovisiones, porque es interesante ver ese recuento de cómo las diferentes cosmovisiones o religiones en el mundo, en el tiempo y en todas las épocas culturales, realmente siempre de alguna manera consideraban a Cristo, sino con otros nombres. La piedra de fundación y la importancia de este tiempo de tener una comunidad espiritual o diferentes grupos de comunidades o círculos espirituales para ayudar a pues a estos tiempos, en estos tiempos. Y también ahorita que creo que fue Lina la que preguntó, de pronto se me viene la idea de la medianoche cósmica, entender un poco el proceso de la muerte y por el paso por las esferas, nuevamente llegar a la casa del Padre y volver a descender a una nueva encarnación. Son estos 5 puntos que creo que, 4. sí, Sí, 4. porque la escuela de Micael está relacionada con la piedra de fundación. Ah, ok, sí, correcto. Déjala Entonces, así, piedra de fundación, escuela de Micael. entonces escuchamos a nuestros compañeros. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Cuál les resuena, Bárbara? Bárbara tiene la palabra porque ella mantiene con su
con su pantalla encendida, entonces A mí todos me gustan, todos. pero el pensar del corazón me atrae. Y en la medianoche cósmica también. Rudy dice que también. Jorge también, pensar del corazón. Ok. Sí, el pensar del corazón. Ay, perdón. Ok. Mario, ¿qué dice? No, yo estoy dispuesto, ¿Puedes opinar, abierto. Mario? ¿Será que puedes opinar? Yo, yo piedra del corazón y la piedra de fundación. A pensar del corazón y piedra Sí, funda. Vale, entonces podemos arrancar con este. Igual ya, ya tenemos el siguiente tema seguramente. Y creo que ese tema de la medianoche, claro, es los intereses de verdad, de cada individual, pero este es un súper tema también. Ujú. Entonces, pensar del corazón. Vamos. Bien, Súper. Vale, gracias. listo. ¿Alguna lectura de pronto para que... Gracias. Ay, Oscar, ahorita la quemarropa. Bueno, bueno, bueno. No, Bueno, sí. no, sí, sí, hay unas conferencias que yo había citado hace un tiempo, ¿te acuerdas? Una conferencia de 1911, si no estoy mal, Sí, que sí, da sí, yo Steiner en recuerdo. Basilea. No recuerdo el G ahora de esa conferencia, pero en ese especial esa conferencia de Basilea de 1911. No sé si es de septiembre. Hay fallo, veo unas fechas así, ahí soy como, no soy muy bueno, pero es esta conferencia, podría ser una base donde él comienza a hablar justamente del pensar del corazón, viene a hablar de la eterización de la sangre y viene a hablar del nuevo advenimiento del Cristo, que justamente el contexto de eso es cuando se dice en la sociedad teosófica que Krishnamurti es la nueva encarnación del Cristo en lo físico. Y ahí vienen todas las conferencias de cristología que él comienza a dar. Esa es Ok, una. Y hay un libro que se tradujo, ya está al español, es un libro escrito en inglés, que el nombre es El pensar del corazón, que habla de todos estos procesos de los chakras chakra del corazón. y sí, el chakra del corazón se llama Ah, así. ok. Sí, sí, sí. No recuerdo, el autor es un inglés, si mal no estoy, no recuerdo el autor, pero también puede ser un libro que se pueda leer porque da muchas bases importantes, ¿no? Sí. Y bueno, después busco las otras conferencias porque hay varias, ¿no? También está el tema de fisiología oculta, esto que se llama así, o fisiología iniciática. Después dio el título de fisiología oculta, que es un texto que ya es de los libros. Steiner escribe cerca de 30 libros, ¿no? El resto son conferencias, casi 3.000, que están compiladas en la GA. Y uno de sus libros es La fisiología oculta. Ahí también hace menciones, en alguna parte, no me pregunten en qué parte, en qué conferencia de esas, pero habla de esta cuestión del pensar del corazón también. Y bueno, pues vamos buscando después los Ahí otros vamos tres, bien. de los que me vienen ahora así a la cabeza rápidamente. Perfecto. Chévere. Bueno, entonces, Mario, muchas gracias por por este cursillo que hemos transitado en siete sesiones. Recuerde que quedan grabadas para los que de pronto tuvieron mala señal. Están grabadas ahí. Ahí les compartí el link del canal en YouTube. Y bueno, entonces vamos a cerrar. ¿Quién desea cerrar, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Trudy. Maestro Mario, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz Gracias. semana. Muchas Gracias,